Luz del Mundo, el podcast de la CDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Clara González. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz del Mundo, este podcast donde hablamos de doctrina social de la Iglesia. Hoy tengo conmigo a Elena Sánchez. Bienvenida, Elena, gracias por venir. Muchas gracias, Clara, a ti por invitarme. Como sabéis, este podcast se produce gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala, donde Elena colabora. Para quien todavía no la conozca, Elena es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Eclesiástico del Estado. Su investigación se centra en Derecho Fundamental de Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión en el ámbito del Consejo de Europa y estudios sobre la dignidad y protección de la vida y los derechos humanos. Pero hoy, Elena, vienes a hablarnos de un tema no tan cercano a tu ámbito quizá, pero tampoco tan lejano como es la inteligencia artificial y los retos que puede suponer para la doctrina social de la Iglesia. En los últimos años, la llamada IA ha dejado de ser solo una herramienta técnica para convertirse en un elemento transformador, que ya está presente en ámbitos tan delicados como la medicina, la educación, la seguridad o el empleo, y plantea interrogantes profundos sobre la dignidad humana, la justicia social e incluso la libertad. Desde sus orígenes, organizaciones como OpenAI, la gran empresa promotora de ChatGPT, ha subrayado que la inteligencia artificial no debe estar guiada únicamente por el beneficio económico o el poder tecnológico, sino orientada al servicio del bien común. De hecho, esta misma empresa, fundada en el año 2015, nació como una organización sin ánimo de lucro y con el objetivo o premisa inicial de, cito textualmente, según describen en su página, crear una inteligencia artificial general, útil y segura para el bien común de la humanidad. No obstante, en 2019 la empresa se convierte parcialmente en una sociedad con fines comerciales, pero a principios de mayo de 2025, ayer, como quien dice, el presidente de la compañía anunció que volverá a estar controlada y supervisada por una organización sin ánimo de lucro. Veremos dónde acaba esto. Sobre la misma cuestión, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, el Papa Francisco insistió durante su pontificado en que el desarrollo de estas tecnologías deben estar al servicio de la persona humana y regirse por una ética del cuidado, la inclusión y la responsabilidad. En 2020, el Vaticano impulsó el Pacto por una Inteligencia Artificial Ética, el llamado Rome Call for All Ethics, un compromiso entre instituciones religiosas, tecnológicas y académicas para promover una IA centrada en el ser humano, que respete los derechos y la dignidad de todos, especialmente de los más vulnerables. A esta reflexión se suma el reciente documento Antiqua et Nova, publicado por los dicasterios para la doctrina de la fe y para la cultura y la educación. En este se plantea una mirada crítica y propositiva sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, desde la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Quizá esta primera pregunta que te lanzo, Elena, sea un tanto obvia, pero es una cuestión a la que creo que hay que darle vueltas, porque es importante que la Iglesia reflexione sobre inteligencia artificial. Pues verás, Clara. Bueno, en primer lugar, gracias otra vez por invitarme a estar hoy aquí a dialogar acerca de este tema, que merece una reflexión detallada. Verás, nosotros sabemos que la Iglesia, como madre y maestra, está llamada a reflexionar acerca de cualquier cuestión que requiera enseñar cómo debe aplicarse la doctrina católica en el campo social. Y esto siempre se estudia en consonancia con los cambios de las épocas. Esto incluye también las cuestiones de desarrollo tecnológico. Teniendo en cuenta que todos los desafíos que plantea el proceso tecnológico, teniendo en cuenta todos estos desafíos, el Papa Francisco señaló, como bien has dicho antes, la necesidad de un desarrollo en responsabilidad, valores y conciencia proporcional al aumento de posibilidades que ofrece esta tecnología, reconociendo que cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad. Es por esto que resulta importante, resulta decisivo saber valorar críticamente todas las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en los contextos particulares, para poder determinar si promueven o no la dignidad y la vocación humana y el bien común. Y es que, como ha sucedido con otras tecnologías, los efectos de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial no siempre son predecibles en su inicio. En la medida en que las aplicaciones y su impacto social se hagan cada vez más evidentes,
deberemos empezar a proporcionar una retroalimentación adecuada a todos los niveles de la sociedad. En este sentido, la Iglesia advierte que es importante que los usuarios individuales, pero también las familias, la sociedad civil, las empresas, las instituciones y los gobiernos, así como las organizaciones internacionales, por supuesto cada uno en el nivel de su competencia, se comprometan en garantizar que el uso de la inteligencia artificial sea adecuado para el bien de todos. Y aquí es donde arrancamos, ¿no?, con esta importancia acerca de todos los ámbitos que vamos a hablar, de regulación, de ética, de responsabilidad. ¿Cómo se relaciona la doctrina social de la Iglesia con todas estas tecnologías emergentes? Pues mira, para responder a esta cuestión, en primer lugar habría que aclarar algo previo, ¿no?, que sería qué entendemos por inteligencia, ¿no?, para decir cómo se relaciona la doctrina social de la Iglesia con tecnologías emergentes o inteligencia artificial. En un primer momento tenemos que distinguir lo que es la inteligencia humana de la inteligencia artificial. En este sentido, muchos filósofos están haciendo reflexiones acerca de este tema. Tenemos, por ejemplo, Higinio Marín, que es el rector de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, que ya tiene algún vídeo interesante en YouTube, si alguno de los oyentes tiene ocasión de curiosear, hace unas apreciaciones muy interesantes bajo mi punto de vista. En un primer momento, lo que hay que determinar es qué es esta inteligencia humana, ¿no?, y se define como la facultad que abarca la totalidad de la persona, incluyendo su capacidad de razonar, de sentir, de relacionarse, de trascender y buscar el sentido de la vida. Eso por una parte. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una tecnología que puede realizar tareas con alto grado de complejidad y que su funcionamiento es principalmente diferente al de la inteligencia humana, porque sus facultades van a estar limitadas a procesar información y a ejecutar algoritmos, realizando tareas, alcanzando objetivos o tomando decisiones basadas sobre datos siempre cuantitativos y no cualitativos, y sobre la lógica computacional. Y aunque la inteligencia artificial procesa y simula ciertas expresiones de la inteligencia humana, y esto es importante distinguirlo bien, siempre las simula, permanece fundamentalmente confinada en un ámbito lógico-matemático que le impone unas limitaciones inherentes. Por tanto, aunque la inteligencia artificial puede simular algunos aspectos del razonamiento humano y puede realizar ciertas tareas con increíble rapidez y eficacia, sus capacidades representan solo una fracción de las posibilidades mucho más amplias de la mente humana, como esta posibilidad que ya hemos mencionado antes de trascendencia, por ejemplo. Por ejemplo, la inteligencia artificial tampoco puede reproducir el discernimiento moral y no posee la capacidad de establecer lo que se denominan relaciones auténticas en el ámbito humano. En este sentido, la Iglesia ofrece un marco ético, un gran marco ético para evaluar y guiar todo el desarrollo y el uso de las tecnologías emergentes. Y dentro de estas tecnologías emergentes incluimos la que denominamos inteligencia artificial. La doctrina social de la Iglesia, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, se fundamenta siempre en la visión integral de la persona y en los principios del Evangelio. En el corazón de sus enseñanzas encontramos la afirmación siempre de la intrínseca dignidad de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Esta dignidad es inviolable y precede cualquier consideración utilitarista o funcionalista. Por tanto, cualquier tecnología, incluida la tecnología de la inteligencia artificial, debe estar al servicio de la persona y promover su desarrollo integral. Así lo afirma también el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice el número 1703, que el hombre es el único ser en la tierra al que Dios ha amado por sí mismo. Es decir, no es que el Catecismo de la Iglesia Católica incluya la inteligencia artificial en sus definiciones, sino que pone el centro en la dignidad intrínseca del ser humano. Por otra parte, la doctrina social de la Iglesia también enfatiza la importancia del bien común, entendido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permitan a los grupos sociales y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. También es importante tener en cuenta el principio de solidaridad, que nos recuerda nuestra interdependencia y responsabilidad mutua, y el principio de subsidiariedad, que promueve la participación de todos los niveles de la sociedad en la toma de decisiones. Estos principios que te acabo de comentar, Clara, pues son dos pilares fundamentales
en esta relación de la doctrina social de la Iglesia con la inteligencia artificial y son relevantes porque deben orientar la reflexión en torno a cuestiones como la regulación, el uso ético de la inteligencia artificial, etcétera. Y en su desarrollo es fundamental fomentar la colaboración entre diversos actores. Aquí podemos incluir los investigadores, las empresas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y garantizar que las decisiones se tomen de manera responsable y hagan partícipes a todos estos agentes de la sociedad, sin excluir, en la medida de lo posible, a aquellos que van a ser también destinatarios de estas regulaciones. Muchas veces también se ha hablado el Papa Francisco de que no se debería buscar que la IA contribuya a la desigualdad social, ¿no? Y al final no deja de ser todo lo que decías, de incluir inteligencia artificial como inteligencia, ya simplemente el hecho de denominarlo, no dejan de ser ceros y unos. Pero, bueno, aparte de esto, entrando en lo concreto de lo que ya se ha ido diciendo, lo que la Iglesia ha ido diciendo sobre esto, ¿qué es lo que dice la nota Antiqua et Nova? ¿Cuáles son las ideas centrales? ¿Y qué aporta este documento con respecto a otras reflexiones previas que puede haber hecho la Iglesia sobre tecnología? Pues mira, como sabes, la nota que se publicaba en enero del 2025 parte de dos dicasterios, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Esta nota se escribe y se inscribe en una larga tradición de la Iglesia de reflexionar sobre la tecnología y su impacto en la sociedad. Hemos vivido en diferentes etapas históricas cómo el apropiado uso de la tecnología puede afectar cuestiones como, por ejemplo, la regulación de la fertilidad y en qué medida la tecnología debe de estar al servicio de la persona. Entonces, a diferencia de otros documentos anteriores que abordaban tecnología en ámbitos concretos y muy precisos, Antiqua et Nova se centra en las particularidades genuinas de la inteligencia artificial. Aparte de mencionar sus potencialidades y sus riesgos, nos indica también la necesidad de distinguir claramente entre inteligencia humana e inteligencia artificial, como ya hemos comentado. Y también merece la pena destacar una de las grandes distinciones que hace con otras tecnologías y que no se daban con anterioridad. Y es una acentuada tendencia en la sociedad a utilizar términos antropomórficos, a menudo al referirnos a inteligencia artificial como si estuviéramos tratando como una persona humana. Estamos atribuyendo constantemente a la inteligencia artificial características humanas, decimos que piensa, decimos que siente, o que tiene libertad, o que puede expresar responsabilidad. Realmente esto solo son capacidades humanas, y en este contexto conviene aclarar que ninguna aplicación de inteligencia artificial es capaz, por ejemplo, de sentir empatía. Las emociones no se pueden reducir a expresiones faciales en el caso de que tuviéramos una máquina que las pudiera reproducir o a frases generadas en respuesta a peticiones de un usuario. Las emociones se entienden en el modo en cómo una persona en su totalidad se relaciona con el mundo y con su propia vida. Es decir, tiene que tener capacidad de conciencia, de autoposesión, de libertad, de libre albedrío en último término. Y la empatía, por ejemplo, requiere la capacidad de escuchar, de reconocer que el otro tiene una singularidad irreducible, requiere de las capacidades de acoger y de comprender también el significado de los silencios del otro. En contraste con esta esfera de juicios analíticos que elabora la inteligencia artificial, que predomina en su manera de comunicarse, por decirlo así, la verdadera empatía existe solamente en la esfera relacional genuinamente humana. Por muy inteligente que sea, aunque sea solo artificialmente, esperemos que nunca llegue a ese grado de inteligencia emocional que tenemos las personas, este término que está un poco de moda, ¿no? ¿Qué desafíos éticos puede plantear la IA en ámbitos, ya sea la salud, la educación o el ámbito del trabajo, según lo plantea el Vaticano, la nota del Vaticano, perdón? Pues mira, estos tres ámbitos, laboral, sanitario y educativo, serían como los tres pilares centrales en los que podemos detenernos, y voy a tratar de resumir cada uno de ellos por el tiempo con el que disponemos en los temas más centrales, aunque estos ámbitos pueden ser extensivos a cualquier ámbito relacional donde la persona despliegue sus capacidades o sus potencialidades.
Entonces, en el ámbito laboral, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia tiene una larga tradición de reflexión sobre el trabajo humano, al que considera un elemento esencial de la dignidad de la persona y un medio para la realización de esta dignidad. La nota Antiquae Nova reconoce que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar profundamente las relaciones profesionales en aspectos de productividad o de eficiencia o de impacto económico. Estas transformaciones pueden tener efectos positivos, está claro. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que sus potenciales se utilicen para sustituir a los trabajadores, generando desempleo y aumentando la desigualdad, como ya venimos escuchando recientemente pues, en los medios de comunicación, como aquellos que predicen cómo va a ser el futuro laboral, cómo se van a transformar estas relaciones laborales y previendo una caída importante de algunos sectores o algunos puestos de trabajo. Entonces, en el documento se advierte sobre también esta posibilidad de que se beneficie desproporcionadamente a unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos. Además, se plantea la preocupación de que el trabajo humano pierda valor en un sistema económico centrado solamente en la eficiencia y en la productividad, generando, por supuesto, desempleo y generando precarización laboral. La clave está en orientar el desarrollo de la inteligencia artificial de manera que se promueva un trabajo digno y justamente remunerado para todos. Y no es una tarea sencilla. Sabemos que muchos puestos de trabajo van a tener que adaptarse a estos cambios y que, por supuesto, los estudiantes, los profesionales más jóvenes que están ahora insertándose en el mercado laboral van a tener que estar al día de todos estos cambios y les va a afectar. En el ámbito, por ejemplo, sanitario, la inteligencia artificial también ofrece grandes posibilidades para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. No obstante, hay que advertir sobre el riesgo de que se utilice para deshumanizar la atención sanitaria, sustituyendo la relación entre médico y paciente por una interacción con máquinas. Esto podría conducir a una atención impersonal y desigual en lugar de fomentar la solidaridad con los enfermos. La doctrina social de la Iglesia subraya la importancia de la dimensión relacional médico-paciente, que muchas veces es incluso parte de esa sanación, cuando vemos el enfoque integral de la persona, y el respeto por la dignidad del paciente. Y nos quedaría el ámbito de la educación. Este ámbito es un gran reto porque la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa que facilita algunos procesos de aprendizaje, y digo facilita porque no sustituye nunca en ningún caso el aprendizaje, y también facilita el acceso al conocimiento. Es necesario además que los futuros profesionales se formen en un manejo ético y responsable de estas nuevas tecnologías, incluidas la inteligencia artificial, porque es una herramienta con la que van a convivir en su futuro y con la que muchos de los alumnos ya conviven en su presente a la hora de elaborar trabajos o buscar ayudas. Sin embargo, Antiquae Nova aquí señala el riesgo de que la inteligencia artificial se utilice para reducir la educación a una mera transmisión de información y habilidades. Esto no es educación, porque si solo hablamos de educación en este sentido, estaríamos descuidando la formación integral de la persona. La educación debe cultivar no solo el lenguaje de la cabeza, entendido como el conocimiento intelectual, sino que deben educar de manera integral todas las dimensiones de la persona. Por ejemplo, educar la dimensión espiritual, educar la dimensión afectiva, la educación en virtudes, son elementos esenciales para el desarrollo pleno de la persona y su participación en la sociedad, que no se pueden dejar a una máquina, ¿no? En este contexto también es importante aclarar una cuestión, y es que hay un riesgo aún mayor, y es que conceder forma o cualidades humanas a una máquina, este supuesto, ¿no?, de la máquina siente, la máquina simula emociones, ¿no? Esto plantea problemas muy particulares para el crecimiento de los niños, de los menores, de los adolescentes, que se pueden sentir alentados a desarrollar patrones de interacción que entiendan las relaciones humanas de forma utilitaria, como es el caso de los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Pues bueno, son estos programas informáticos o de software que utilizan inteligencia artificial para simular conversaciones humanas. Estos enfoques corren el riesgo de introducir a los más jóvenes a percibir a los profesores como meros dispensadores de información y no como maestros que les guían y apoyan en su crecimiento intelectual y moral. Sin embargo, las relaciones auténticas sabemos que están arraigadas en la empatía
y en un compromiso leal con el bien del otro. Son esencialmente insustituibles. En este sentido, las relaciones genuinas, las que están enraizadas con el otro, requieren de un compromiso leal y son esencialmente insustituibles para favorecer el pleno desarrollo de la persona. Recojo ahora un verbo que has utilizado muy bien, que es sustituir. ¿Dónde estaría el límite ético entre asistir y sustituir al ser humano? Por ejemplo, ¿sería moralmente aceptable o éticamente aceptable que una IA participe en decisiones judiciales, militares o médicas que afectan directamente a vidas humanas concretas? Uh-huh. Pues la pregunta que planteas es muy interesante y además es que en esta cuestión concreta nos jugamos mucho. Yo diría que aquí es precisamente donde nos estamos jugando casi todo, en esta sustitución de capacidades humanas en las que la sociedad cada vez se está volviendo, tiene cada vez más al alcance la tentación de la superficialidad, de no profundizar. ¿Por qué nos jugamos tanto en esta cuestión? Bueno, porque en cualquiera de los ámbitos que has mencionado, me mencionabas el ámbito militar, judicial, decisiones médicas, ámbitos que afecten de lleno o de cerca a las vidas humanas, la inteligencia artificial siempre va a plantear este riesgo, el de sustituir las decisiones de las personas. Pero realmente la inteligencia artificial solo puede sustituir las decisiones de las personas si una persona o los responsables últimos lo toleran. Es decir, la máquina no tiene libertad, no tiene capacidad de tomar esa decisión por sí misma, a no ser que se la programe para desobedecer una orden o ir en contra de una orden humana. Esto es cierto que puede tener unas consecuencias jurídicas graves, también consecuencias económicas y consecuencias sociales, y en último término sabemos que una máquina no puede responder de sus acciones. Esto es lo que los juristas llaman imputabilidad. La máquina sería, en último término, inimputable porque no tiene responsabilidad, porque no tiene libertad. La cuestión de cómo resolver esto no es sencilla y requiere de muchos esfuerzos para aclarar quién debe responder por las decisiones jurídicas, médicas, militares o las que sean en las que pudiera participar una inteligencia artificial, llegando a tomar decisiones incluso impredecibles, incluso para quien programó la inteligencia artificial. Y al valorar dónde se debe situar este límite entre asistir o sustituir al ser humano, por supuesto, sustituir nunca sería una opción, la Iglesia a lo que llama es a una llamada al discernimiento y a la responsabilidad en su desarrollo y en su uso. Cada uno de los actores tendrá que participar en la medida en la que tenga un uso pues de estas supuestas inteligencias artificiales. Por ejemplo, el alumno que está matriculado en un grado universitario y le piden que realice un trabajo, tendrá que hacer un uso maduro y responsable de sus capacidades para no ceder ante la tentación de que una máquina sustituya sus capacidades y le haga el trabajo, ¿no? Se subraya también por parte de la Iglesia pues que la inteligencia artificial no es una fuerza autónoma, sino que es una herramienta que ha sido creada por el ser humano y por lo tanto está sujeta a su control y a su responsabilidad como cualquier otra tecnología, insistiendo siempre, por supuesto, en que el valor de la vida humana y su dignidad tienen que ser el punto central que nos lleve a desarrollar todos estos límites. Y, por supuesto, la necesidad de proteger siempre la vida humana en todas sus circunstancias. ¿Cuáles serían los riesgos existentes de que la IA profundice en desigualdades ya existentes y cómo puede la Iglesia articular una respuesta basada en la opción preferencial por los pobres en este contexto de las tecnologías emergentes? Pues mira, en el panorama actual, uno de los riesgos, por ejemplo, que se detectan y que también se detecta en la nota Antiquad Nova sería, por ejemplo, aumentar la brecha digital y social. Y esto es así porque el acceso y los controles de esta tecnología y sus beneficios no están garantizados para todos. Está claro que los países en desarrollo y los grupos marginados pueden quedar excluidos de la revolución de la inteligencia artificial, lo que todavía contribuiría a agravar más esta situación de desventaja. La doctrina social de la Iglesia, inspirada en el Evangelio, realiza siempre una
opción preferencial por los pobres y por los vulnerables. Esto implica que al desarrollar y utilizar la inteligencia artificial se debe prestar especial atención a su impacto en los más desfavorecidos. Mira, como tenemos poco tiempo, me gustaría terminar parafraseando un número de la nota para que luego nuestros oyentes ya puedan profundizar en esto, que cierra esta cuestión y que para mí habla como también de cómo medimos la calidad de la persona, ¿no? Y cuando hablamos de eficiencia en términos de productividad, en términos de riqueza, de generar riqueza, de qué es lo más importante, hacia dónde tiene que ir la mirada del ser humano, nos dice el número 116 de Antigua Nova. Dice: lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. El modo como se utiliza la inteligencia artificial para incluir a los últimos, es decir, a los hermanos y a las hermanas más débiles y necesitados, es la medida que revela nuestra humanidad. Esta sabiduría puede iluminar y guiar un uso de dicha tecnología centrado en el ser humano, que como tal puede ayudar a promover el bien común, a cuidar de la casa común, a avanzar en la búsqueda de la verdad y a apoyar el desarrollo humano integral, favorecer la solidaridad y la fraternidad humana, para luego conducir a la humanidad a su fin último, la comunión feliz y plena con Dios. Para mí esto sería como lo que resume todo lo que venimos hablando, y estaría bien tener pues como más podcasts así para poder profundizar un completamente, poco más. Completamente. Pero ya con este mensaje nos toca despedirnos. Muchísimas gracias, Elena, por compartir no solo tu tiempo, sino también tu conocimiento sobre esta materia. Gracias a ti, Clara. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Luz del Mundo. Puedes seguir nuestros podcasts en iVoox y en nuestra página web acdp.es o angelayala.ceu.es. Luz del Mundo, el podcast del ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Clara González.